Introducción. Bienvenido a este video resumen del comentario de Biblical Insights Commentary. Este video es la segunda parte, exposición de Colosenses 1.12. Se basa en la exégesis histórica que se encuentra en la primera parte, exégesis. El enfoque de este video es la aplicación de ideas exegéticas a las situaciones de nuestro mundo y de la Iglesia. El término exposición, como se usa en el comentario BIC, se refiere a la exploración de posibles aplicaciones del significado histórico del texto de las Escrituras. Para una comprensión profunda del proceso interpretativo, primero debe estudiar la parte 1, comentario de exégesis, y el video posterior basado en el comentario. Este paso inicial en el proceso de interpretación establece una sólida comprensión histórica del significado original del texto de las Escrituras para aquellos grupos de iglesias domésticas en Colosas que escucharon por primera vez las palabras de la carta leídas en una asamblea reunida. El significado de este texto se convierte en la base de toda aplicación legítima del significado posible a una congregación moderna. Un principio muy importante de interpretación de las Escrituras se erige como la base para hacer aplicaciones contemporáneas precisas del texto de las Escrituras. Técnicamente, este principio se denomina analogía de las Escrituras. En pocas palabras, esto significa que la similitud conceptual de una situación moderna con la situación histórica que aborda el texto de las Escrituras es fundamental para encontrar la aplicación correcta del texto a nuestro mundo. Aquí es crítico cuán similares son las dos situaciones. Cuanto más cerca de ser la misma situación idéntica, más seguro se puede estar en la aplicación. Por el contrario, cuanto menos similares sean las dos situaciones, menos certeza se puede tener de la aplicación potencial. Permítanme ilustrar con Colosenses 1.2.12. Un tema exegético derivado de la primera parte es que estos versículos subrayan aspectos de la salvación cristiana. Para dar en el blanco con una aplicación moderna, el sermón o el plan de enseñanza desarrollado a partir de estos versículos debe enfatizar los mismos aspectos de la salvación cristiana para una audiencia moderna. Al seguir este procedimiento, puede tener mucha confianza en la corrección de su aplicación de este pasaje de las Escrituras. La precaución continua al desarrollar tal sermón o plan de enseñanza es permanecer siempre dentro de los límites del significado histórico derivado del texto de su exégesis de la primera parte. Esto proporciona autoridad bíblica directa para su aplicación. Salirse del significado histórico percibido del texto crea instantáneamente el peligro de que hablen voces humanas en lugar de que hable el Espíritu Santo. La voz divina que llega a través del sermón o la enseñanza solo habla dentro del marco del significado histórico del texto. Quien se sale del sentido histórico se convierte en promotor de las tradiciones de los hombres. Catatan paradoxinton antropon. Algo que el apóstol Pablo condena en Colosenses 2.8. Ahora, busquemos algunas aplicaciones legítimas de Colosenses 1.2.12 a nuestra vida religiosa hoy. Un punto importante para recordar sobre el procedimiento propuesto a continuación: solo se presentarán ejemplos limitados de aplicación. La intención es que te sumerjas en el texto de las Escrituras para que tu creatividad, bajo la guía del Espíritu Santo, produzca una amplia gama de posibles aplicaciones. Cada aplicación potencial se evaluará con respecto a las ideas obtenidas de la exégesis del pasaje realizado en la primera parte. 1.0. Identificar la idea central del texto. Del análisis de la primera parte, exégesis, surgen varios indicadores de la idea básica de estos dos versículos. La naturaleza literaria de estos versos, como la letra praescriptio, establece límites de significado para los versos. Esta forma literaria, por definición, busca identificar quién envía la carta y para quién es. El saludo amistoso de la salutatio, en el versículo 2, busca establecer un vínculo positivo de conexión entre Pablo y Timoteo con los creyentes de Colosas. Estos dos líderes cristianos, Pablo y Timoteo, se están acercando a un grupo de cristianos en una ciudad que ninguno de los líderes había visitado antes de escribir esta carta. Por tanto, el contenido de la carta debe entenderse en el contexto de la amistad y de la preocupación pastoral por el grupo. Pablo identifica a los colosenses como hermanos. El término tois, adelphois, apela al grupo como hermanos y hermanas espirituales que comparten el vínculo común de compromiso mutuo con Cristo y entre sí. Define esta conexión en términos de ser parte de la familia de Dios, pero no son solo hermanos. Pablo los identifica además como hermanos santos y fieles, tois. Agiois kai pistois adelphois. Los complementa grandemente con estos dos calificativos santo y fiel. El fundamento común compartido es que están juntos en Cristo, en Cristo. Esta es una afirmación poderosa para un grupo de personas que el apóstol en su mayoría no conocía personalmente y que no había visto antes. Es a partir de esta conexión de hermandad espiritual con los colosenses que el apóstol se siente libre para hablar al grupo. Pero él les habla como apóstol, apóstolos. Este título pertenecía exclusivamente a los 11 y a Pablo. Ellos fueron los encargados directamente por el mismo Cristo resucitado para proclamar el mensaje evangélico de salvación. Los calificativos de Cristo Jesús
Cristo Jesús, y por la voluntad de Dios, diatelamatosteo, reclaman esta comisión de Pablo en su encuentro inicial en el camino de Damasco con el Cristo resucitado. Pablo pertenece a Cristo Jesús y su apostolado viene como expresión directa del otorgamiento de Dios. Así que cuando habla a los colosenses en la carta, lo hace como el vocero aprobado por Dios. Esta autoridad especial será importante para sustentar las demandas que hará a los colosenses. Sus palabras son las palabras de Dios. Y esto contrasta fuertemente con las palabras de los falsos maestros que trabajaban en las iglesias domésticas de Colosas. Esta carta representa palabras provenientes del mensaje divinamente comisionado del apóstol Pablo. El amor de Pablo por los hermanos colosenses significa que debe hablar con la verdad a los colosenses tanto en las advertencias como en las amonestaciones. En sus anticipaciones sobre la naturaleza de la salvación, afirma en esta prescripto que el corazón de ser cristiano es estar en Cristo, en Cristo. Esta hermosa imagen significa estar en unión espiritual con Cristo. La salvación no es algo que Dios hace o por una persona o un grupo de personas. Fundamentalmente, la salvación es establecer una relación con Dios como Padre Celestial en su familia. Significa relacionarse con los demás con el compromiso de fe compartida de Cristo Jesús como hermanos y hermanas. Todo esto se deriva de venir a Cristo, y volverse uno con Él en santidad y fidelidad a Dios. La santidad y la fidelidad reflejan el compromiso continuo del creyente con Cristo. La gracia y la paz reflejan el compromiso continuo de Dios con el creyente. Esta es la salvación, su tarea, en su esencia. A partir de este núcleo, el apóstol ampliará varios aspectos e implicaciones en el cuerpo propio de la carta. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Al menos una conexión con estos versículos habla de una relación más profunda como hermanos espirituales basada en la relación en Cristo. Necesita verbalizar esta idea en una declaración clara como idea central del texto de las Escrituras. Una vez que esto se ponga en expresión final, servirá como base tanto para los sermones como para los planes de enseñanza desarrollados en este pasaje. La redacción de la declaración no solo debe ser fiel a los parámetros establecidos del significado del texto, sino que también debe ser relevante para las necesidades espirituales en la vida de su audiencia anticipada. Los siguientes 4 planes de acción enumerados a continuación tienen la intención de comunicar claramente a su audiencia esta declaración de verdad central. Sin duda, es posible desarrollar más de una declaración de verdad central a medida que busque relacionar estos versículos con su audiencia. No olvide hacer un registro permanente de su trabajo en el desarrollo de estos planes de acción. De esa manera, puede volver a este pasaje más adelante para trabajar más en él. 2.0. Desarrollar un esquema exegético del texto. Este bosquejo está basado en el diagrama de bloques de Colosenses 1.2.12. Debe reflejar su comprensión del significado histórico del texto de las Escrituras. Diagrama de texto griego, un recordatorio de la primera parte. Paulos apostolos Christou Iesu dia telematas theou, kai Timotheos ha delphos, tois in Colossais hagiois, kai pistois adelphois in Christo, haris humin kai reine apatheu patras hemon. Traducción literal al español, superscriptio. 1. Verso 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, a través de la voluntad de Dios. Y Timoteo, nuestro hermano. Adscriptio. Verso 2. Entre los colosenses, santo y fiel. 2. A los hermanos en Cristo. Salutatio. 3. Gracia para ti y paz de Dios nuestro Padre. Las dos declaraciones compuestas, Pablo y Timoteo, gracia y paz, pueden tomarse como declaraciones separadas o como expresiones unitarias. Los tomaremos como unitarios para este trabajo. De esto surge naturalmente un esquema triple. Aquí hay un esquema exegético, como ejemplo. Y Pablo y Timoteo redactaron una carta persuasiva. A. Pablo basó su papel como remitente en su apostolados. B. Timoteo basó su papel en ser un hermano. 2. La carta fue enviada a los hermanos de Colosas. A. Los hermanos vivían entre los residentes de la ciudad de Colosas. B. Los hermanos colosenses eran santos y fieles. C. Los hermanos compartían la unión espiritual con Cristo. 3. Los remitentes oraron a Dios en favor de los hermanos. A. Se pidieron gracia y paz continuas. B. Dios como Padre Celestial es la fuente. Tenga en cuenta los siguientes 5 aspectos sobre el esquema anterior. 1. La división básica triple se construye a partir de la estructura central triple del diagrama. 2. Los encabezados del esquema secundario reflejan los elementos de expansión de las declaraciones centrales en el diagrama. En 2 lugares podría desarrollarse un tercer nivel de esbozo, santo y fiel, paz y gracia. 3.
Los encabezados de las oraciones completas están en tiempo pasado, reflejando el significado de tiempo pasado derivado de la exégesis. Dicho análisis establecerá los límites para las aplicaciones modernas que son fieles al texto de las Escrituras. 4. Mantenga los encabezados de oraciones completos breves, concisos y simples. Esto te obligará a hacer un pensamiento más lógico. Una expresión clara hace mucho más fácil predicar o enseñar este texto. 5. Pruebe repetidamente su bosquejo contra su exégesis de este pasaje. Asegúrense de mantenerse fiel a su comprensión del significado histórico tal como se resume en la idea central del texto. Una vez que esté satisfecho con el CIT y el esquema exegético, está listo para dar un salto en el tiempo desde el significado de entonces al significado de ahora del texto. Ahora tiene una base sólida basada en la Biblia para la aplicación del texto a su audiencia. 3.0. Entwickeln Sie ein semantisches Diagramm des Textes. En este punto, debes dar el salto del entonces al ahora. Pero antes de que esto se pueda hacer de manera efectiva, debe comprender el ahora también como lo hace con el entonces. El diagrama semántico es, en realidad, un esquema de aplicación que hace una aplicación del texto bíblico a alguna necesidad o situación en la vida de una persona en su audiencia. La forma más fácil de pasar a la hora del texto es simplemente cambiar el tiempo de los verbos en el esquema exegético de tiempo pasado a tiempo presente. Por ejemplo, 2. La carta fue enviada a los hermanos de Colosas. Se convierte en 2. Esta carta es para los hermanos de tu ciudad. Se haría énfasis en la relevancia de las escrituras para el mundo de hoy. Pero especialmente cuando la distancia entre entonces y ahora es mayor, el enfoque anterior no funciona muy bien y son relevantes enfoques más interpretativos. La orientación del pasaje de las escrituras jugará un papel importante aquí. Si el pasaje tiene una orientación moral o ética, la aplicación debe abordar problemas similares o iguales a los que se encuentran en el texto. Pero sea muy cauteloso si el principio moral bíblico se establece de manera amplia, y el impulso de la aplicación apunta a un aspecto muy limitado de ese principio amplio, o viceversa. Lo más importante es conocer bien a su audiencia y sus necesidades espirituales. El enfoque preciso debe estar bañado en oración, y una búsqueda honesta de la guía del Espíritu Santo, antes de ser predicado o enseñado. Con textos más orientados doctrinalmente, se presenta el mismo desafío. Bien, ¿cómo podemos aplicar Colosenses 1:2.12 a una audiencia moderna? Nuestra exégesis de este pasaje concluyó que un tema importante es la salvación. ¿Tu audiencia necesita entender mejor su salvación? Entonces, este pasaje tendrá algo importante que decirles. No cubrirá todo el tema de la salvación, pero tiene algunos puntos relevantes que hacer. Permítanme sugerir el siguiente bosquejo, utilizando el tema central de la salvación como punto de organización. Y la salvación nos puede ser enseñada por el llamado apostólico de Dios a Pablo. 1.1. 2. La salvación nos obliga a un estilo de vida distintivo centrado en nuestra unión con Cristo. 1.2. 3. La salvación fluye del continuo favor y bendición de Dios sobre nosotros. 1.2.2b. Nuestra exégesis anterior descubrió el tema de la salvación en el pasaje. La naturaleza anticipatoria de la mayoría de los elementos de expansión proporciona una pista para desarrollar el aspecto explicativo de cada punto. Por ejemplo, 1.2.9.14 amplía la idea de santidad y fidelidad que se espera del creyente. Además, 1.2.15.23 amplía la idea de Pablo del llamado apostólico con Cristo en el centro. Sospecho que este énfasis temático es una necesidad bastante común en la mayoría de las congregaciones. 4.0. Desarrollar un sermón breve del texto. Por definición, un breve sermón es el comienzo de un sermón completo basado en un pasaje de las Escrituras elegido. No es un manuscrito de sermón completo, pero representa el esqueleto de lo que se puede desarrollar en un sermón completo listo para ser predicado. Normalmente, se parecería mucho al diagrama semántico anterior. Los siguientes elementos deben incluirse en un breve sermón. 1. Una declaración de la idea central del texto. Debería ser muy similar al C. I. T. anterior, excepto que se adapta más al objetivo especial de las necesidades identificadas en la audiencia anticipada. 2. Un bosquejo del sermón. Puede ser el esquema del diagrama semántico anterior pero con la adaptación necesaria para la audiencia objetivo. Asegúrense de incluir una introducción y una conclusión también. 3. Una breve descripción de la expansión planificada de cada punto del bosquejo del sermón. Incluya los 3 elementos principales de expansión para cada punto del contorno. Estos elementos son A. Explicación, B. Ilustración, y C. Solicitud. Su creatividad determinará cómo combinar estos elementos.
Aquí hay un bosquejo de sermón basado en el bosquejo del diagrama semántico anterior. Tenga en cuenta tanto las similitudes como las diferencias entre los dos esquemas. Introducción. Trabaje en captar la atención de su audiencia al principio, y luego manténgalos involucrados a través del mensaje. Comparta su objetivo para este mensaje. Proporcione una breve sinopsis del contenido del mensaje. Un principio básico para hablarle a un grupo es: diles lo que vas a decir, dilo. Y diles lo que dijiste, y aprende los verdaderos detalles de la salvación de Dios. 1.2.1. Explicación. Enfatice aquí el significado del apostolado como un título de autoridad. Esto implica la corrección de la enseñanza en contraste con la falsa enseñanza descrita en el capítulo 2. Ilustración. Los predicadores populares de la televisión como ejemplos de falsa enseñanza sobre el Evangelio. Solicitud. Enfatice la importancia de estudiar las Escrituras personalmente para poder entender más. 2. Descubra las implicaciones de la salvación de Dios. 1.2.2. Explicación. Explique el significado de santidad y fidelidad, así como en Cristo. Enfatice el significado de hermanos. Ilustración. Los lazos de los hermanos terrenales como telón de fondo inspirador de los hermanos espirituales. Solicitud. Enfatice la importancia de las obligaciones con Dios, y con los demás por estar en Cristo. 3. Experimente el favor y la bendición continuos de Dios en su vida. 1.2.2b. Explicación. La riqueza de las palabras griegas, charis, y eirana, como saludos griegos y hebreos del primer siglo que reflejan una perspectiva religiosa. Ilustración. Contraste de los saludos modernos con los saludos antiguos. Solicitud. Enfatice cómo esta perspectiva divina debe impactar nuestra vida diaria. Conclusión. Toda buena conclusión de un sermón resume, y hace un llamamiento a la audiencia para que actúe. Recuerde decirles lo que ha dicho en el cuerpo del sermón. A diferencia de hablar en público en general, el sermón debe incluir un llamamiento a la audiencia para que tome las medidas adecuadas a la esencia del sermón. 5.0. Desarrollar un esquema didáctico del texto. ¿Cuál es la diferencia entre un bosquejo de sermón y un bosquejo de enseñanza? Depende de la cultura y el tiempo. En el mundo judío de Jesús, la diferencia apenas se habría notado. Existía muy poca diferencia entre el estilo, la forma y la entrega de un sermón, caruso, y de enseñanza, didasco. Los comentarios del rabino visitante después de la lectura de la Torá en los servicios de la sinagoga del viernes por la noche sirvieron como la principal plataforma de enseñanza/predicación para los judíos. En la sociedad greco-romana del apóstol Pablo, tanto la sinagoga como el mercado público servían como vías de enseñanza y predicación con alguna distinción entre los dos. Sin embargo, en los Estados Unidos del siglo XXI, con una fuerte tradición protestante en el revivalismo, los bautistas tienden a hacer fuertes distinciones entre la predicación y la enseñanza. Predicar y gritar son casi intercambiables. Y la enseñanza y la conversación tienen un significado muy parecido en cuanto al estilo. E incluso estas perspectivas están cambiando bajo el impacto de las herramientas tecnológicas modernas, como la presentación de PowerPoint, etc. Como ejemplo, aquí se ofrece un esquema didáctico en forma de software de presentación de PowerPoint. Las diapositivas a continuación resaltan el esquema de enseñanza en PPP. La presentación de PowerPoint está disponible para su descarga desde el hipervínculo en la página de inicio de comentarios BIC revisado volumen 15 BIC, diapositiva 1. El escenario previsto para esta lección de clase de la escuela dominical son los adultos mayores. La mayoría son creyentes. Algunos luchan con la mejor manera de servir al Señor en esta etapa de sus vidas. Diapositiva 2. El plan de lección se centra en satisfacer las necesidades entendidas de este grupo de edad. Diapositiva 3. Suposición: la mayoría ha leído las Escrituras, y la exégesis de la parte 1 del comentario de percepciones bíblicas por adelantado. La mayoría tendrá preguntas que desea hacer. Diapositiva 4. Formato de clase, combinación de conferencia y discusión. Explicación de la metodología interpretativa dada. Se enumeran preguntas que invitan a la reflexión para el debate. Además, ayudarán a guiar la discusión. Diapositiva 5. Formato: punto de contorno izquierdo, centro preguntas, archivos de gráficos del lado derecho. Bosquejo construido sobre las tres secciones de 1.2.12. Diapositiva 6. El punto 2 del esquema se centra en los colosenses como destinatarios de la carta. Diapositiva 7. El punto 3 del esquema se basa en el saludo. La oración es por la continuación de la gracia y la paz de Dios. Muy relevante hoy. Diapositiva 8. La conclusión une el estudio. Resume el estudio. Plantea la pregunta persistente. Las metas de aprendizaje de la lección son que cada persona en el grupo se lleve del estudio una comprensión más profunda de la salvación de Dios provista en Cristo. Además,
La meta es que cada persona encuentre un entusiasmo renovado por el estudio de las Escrituras, cómo utilizar las herramientas adecuadas para el estudio de la Biblia. La lección busca seriamente ser fiel al significado de la Sagrada Escritura, y al mismo tiempo se esfuerza por ser pertinente a las necesidades y situaciones reales de la vida de los miembros del grupo. Lograr ambos objetivos no es fácil, pero es lo que debemos aspirar a lograr en cada oportunidad de enseñanza. Conclusión. Resumen. 2 puntos principales que quiero subrayar en esta conclusión. 1. La historia interpretativa utilizada en Vic tiene una larga historia detrás de su desarrollo. 2. Mi profunda esperanza es que puedas sentir la profunda riqueza de la expresión de ideas incrustadas en el texto griego original del Nuevo Testamento. Primero, la metodología interpretativa, expuesta en las partes 1 y 2, tiene una larga historia. Primero tomó forma a principios de la década de 1980, cuando como profesor de griego y Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Bautista del Suroeste en Fort Worth, Texas, creé y comencé a ofrecer el seminario de doctorado Metodología Crítica del Nuevo Testamento. La investigación y el telón de fondo de este seminario de doctorado surgieron de una licencia sabática de 1 año como profesor invitado de investigación en la Facultad Protestante de la Universidad de Bonn, Alemania. Con cada grupo de estudiantes de doctorado en SWTS, desafié a los estudiantes a examinar a fondo los diversos enfoques interpretativos para comprender el Nuevo Testamento. De ese estudio surgió el desarrollo de un enfoque personal para interpretar el Nuevo Testamento. Este enfoque individualizado se presentó a cada clase del seminario, que lo criticó a fondo con la intención de ayudar a cada estudiante a desarrollar el mejor enfoque posible que él o ella pudiera desarrollar. La creencia bautista en la doctrina del sacerdocio del creyente implica la competencia de cada creyente para comprender el texto del Nuevo Testamento por sí mismo bajo la dirección del Espíritu Santo. Este patrimonio me lo tomo muy en serio. Con suerte, te he transmitido esta postura. Segundo, de Colosenses 1:2.12 como la letra prescriptio, espero que hayas descubierto algo de la riqueza de significado que está incrustada en el texto griego original. De este pasaje obtenemos una introducción a la carta que nos brinda los datos básicos de quién la envió, a quién se envió y cómo decirla en los círculos cristianos antiguos. A partir de los elementos de expansión adjuntos a las declaraciones centrales triples, obtenemos comprensión sobre lo que se discutirá en el cuerpo de la carta. Para Pablo y Timoteo, discutir la salvación de Dios tanto en sus aspectos positivos como también como una advertencia contra la adopción de una versión corrupta, fue central en su motivación para la redacción de la carta. Tanto el papel de identificación de la carta como la anticipación de una discusión detallada en el cuerpo de la carta son rasgos centrales de la carta prescriptio en las cartas de Pablo. Así como Pablo y Timoteo buscaron aumentar las expectativas de discusiones más detalladas por venir, mi esperanza es que este proyecto de comentario aumente sus expectativas de más material de comentario útil por venir en los 38 volúmenes del Comentario de Perspectivas Bíblicas.